Muy buenas tardes, queridos oyentes. Estamos acá en otro programa del Nuevo Liderazgo. Como siempre, compartiendo este espacio con colegas, con amigos y con profesionales que siempre tienen cosas para aportar y para enseñarnos. Bien, hoy estamos con un programa que me parece que va a ser muy interesante porque vamos a hablar de las empresas familiares y la transición, ¿no? Cómo el fundador va dejando paso a los hijos o a los familiares, en este caso a los hijos, y cómo los hijos se encuentran con una empresa y con un dueño que desarrolló y llevó adelante exitosamente una empresa, pero en un mundo que ya no existe. Y seguramente eso muchas veces, por lo que hemos visto en proceso de transición, genera algunas dificultades porque los hijos muchas veces o los familiares ven escenarios, ven cosas que el fundador tal vez no, porque no existían en su época. Entonces, bueno, esto va a ser parte de lo que vamos a charlar y después la transformación, ¿no? Que de por sí mismo están implicando los cambios en las empresas, ¿no? Donde cada vez la tecnología está influyendo, cada vez la exigencia de los clientes está influyendo en que tengamos que hacer grandes transformaciones para poder llevar adelante la empresa. Bueno, me acompañan, acá tengo a dos hermanos, Iván y Vanessa Justerhoff. Vanessa es la directora médica del Centro Médico Fitzroy y Iván es el director de operaciones. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Ustedes? Bien, todo bien. ¿Cómo va eso? Gracias por la invitación. Un placer tenerlos acá. Él ya es... Hacía mucho yo que no lo veía a él, a mi hermano. Sí, la verdad que la extrañaba, así que volvemos a... Entonces dije, bueno, venimos acá. Sí. Claro, para encontrarse. Exactamente. Bien. Y bueno, cuenten un poquito para aquellos que no conozcan, un poco sobre la institución. Bueno. ¿Cuándo nació? ¿Cómo nació? Sí, a ver, la institución es una empresa, para los que no la conocen, que se dedica a lo que es la salud ocupacional, brinda servicios para empresas y para RTs. Empezó hace más de 56, sí. 55 años, más o menos, aproximadamente, en una casa en la calle Fitzroy, Villa Crespo, y ahí la inició nuestro padre, Mario Justerhoff, que es médico, obstetra, y bueno, ahí empezó él solo, empezó con, ¿no? ¿Puedo decirme un poco? Sí, pero... era un consultorio básicamente, y él hacía de médico, de recepcionista, de mantenimiento, de todo, pero bueno, empezó ahí en realidad empezó con un conocido, un amigo, que bueno, lo ayudó un poco con el lugar para dárselo. Y bueno, y a poquito empezó a entender un poco más todo el circuito de la medicina laboral, porque él es obstetra. Viene del hospital público, trabajó en el hospital Rivadavia, fue médico de planta en el hospital Rivadavia, hasta que le empezó a picar el bichito de la medicina laboral. Empezó haciendo domicilios, él en realidad. Nos cuenta que todavía no estaba recibido de médico y ya hacía domicilios, que es ir a los domicilios de los pacientes que tienen ausentismo y bueno, claro, van a chequear en qué situación están, si tienen alguna patología que impida ir a trabajar o no. Y de hecho siempre nos cuenta anécdotas de eso, que bueno, gracias a eso conoció muchos lugares de la capital, del primer cordón y todo, porque bueno, iba a todos los domicilios. Y bueno, y a poco empezó a hacer la clínica, se empezó a especializar bastante en lo que es la medicina laboral, hizo la carrera de médico laboral, que es como una carrera que se hace una vez que sos médico, o sea, haces los 6 años de la carrera, bueno, 6, 8, dependiendo de la universidad. Y bueno, encontró un nicho que, si bien en esa época todavía no estaba la ley implementada de todo lo que es las RT, encontró un nicho que, bueno, que era distinto a lo que es la medicina tradicional asistencial, que es aquella que va al paciente porque se quiere recuperar de algo y o paga o, bueno, va por su obra social. Y empezó así.
de a poquito, hasta que después, bueno, se mudó para Acevedo, que también era una clínica chiquita, pero bueno, ahí ya un poquito más grande, tenía un quirófano, 2 consultorios, ya había una administrativa, que me acuerdo que era Arcine, nosotros nos criamos ahí también, teníamos un jardín atrás en la clínica, que era donde hacíamos los asados los fines de semana, y ahí invitábamos a familia, todo, como que los fines de semana se transformaba en nuestro lugar por ahí para ir a hacer un asado. En el country. Claro. Sí, había un parque. Había un parque, teníamos 2 perros, bueno. Hay un sauna también. Había un sauna, claro. Un quincho. Es como que era otra vida. Bueno, el country de la familia. Sí, era el country. Si bien también hacíamos otra vida, mi papá, bueno, en ese momento teníamos una quinta, íbamos a pasar los domingos, creo, a la quinta, o los sábados, y los domingos íbamos a pasear en lancha, que teníamos una lanchita. Pero bueno, pasamos mucho tiempo ahí. Y de a poquito es como que se fue haciendo una clínica cada vez más grande, adelante de nuestra visión, porque era sobre Acevedo ya. O sea, en la parte de atrás estaba el jardín y en la parte de adelante la clínica, que cada vez se iba creciendo más, hasta que en un momento nos dimos cuenta que el jardín no era más jardín. Pasó a ser el comedor del personal de la clínica, literalmente, porque esa parte ahora es el comedor. Sí, ahora es el comedor. Donde hacíamos los asados, ¿Y ahora hoy hay cama de internación. cuántos empleados tienen hoy? Y hay como, en relación de dependencia y gente que también trabaja directa o indirectamente, hay como 900 personas. Claro. Hay 800 personas. De abrir la puerta a 900 personas, Sí, ¿no? exacto. Pensá que, como decía Vane, empezó con a lo mejor 2 colaboradores, un colaborador, y después llegó a lo que soy. O sea, obviamente en el transcurso de 50 años, ¿no? Pero, y pasando por un montón de gobiernos. Y en Argentina, ¿no? Exacto. Tenemos para hacer una maestría en empresariado. Sí, hay que invitarlo a él. Sí. La realidad es que él, más allá de un montón de cualidades que tiene, fue un visionario en esto, porque es real que era un nicho que sigue siendo hoy muy, muy específico dentro de la medicina. En general, todas las clínicas tienen, además de RT, tienen toda la parte asistencial, de prepaga o de obras sociales, entonces la atención es muy distinta. Y eso a la RT le gusta, que nosotros seamos exclusivamente dedicados a eso. Entonces, es como que él encontró ahí un lugar en donde, bueno, vio el ojo, ¿no?, del negocio, porque más allá de ser médico, que él siempre dice, hay muy pocos médicos que además son buenos negociantes. En general, el médico es médico y nada más. Sí, tuvo la visión. Él ahí tuvo de adelantarse a esa época, me parece, ¿no? Eso fue algo como distintivo. ¿Y cuándo se incorporan ustedes? ¿Cómo se van incorporando, no? Más allá después del jardincito y de ir de visita al trabajo de papá. ¿Cuándo empiezan a incorporarse? Bueno, vos sos médica, así que tenías como más, tenías un camino más seguro por ese lado que él, pero sí, que era licenciado en recursos humanos, ¿no? Claro. Yo de chica sabía que quería ser médica cuando todavía la clínica no era nada. Nosotros éramos chiquitos y mi papá todavía hacía domicilios. Que me acuerdo que iba con era el walkie, el handy, el beeper. El beeper. Sí. Bueno, que le llegaba ahí, que había un domicilio y íbamos todos con él por ahí a hacer el domicilio. Bueno, después pasó al celular, ya fue más fácil, pero sí, yo empecé a estudiar medicina, iba a la clínica, pero a mirar, a por ahí estar con los médicos, que obviamente me abrían las puertas para ir a ayudarlos. Claro. Después me recibí de médica y hice la especialización en traumatología, que es la especialidad que más hay en la clínica, porque es un centro de trauma. La clínica es como lo que más se atiende son, en general, accidentes de tránsito, bueno, choques con moto, que es lo que se le llaman en la jerga nuestra accidentes en itinere, que son todos los empleados que están en relación de dependencia, tienen una RT y tienen un accidente saliendo de su trabajo hacia su domicilio o viceversa. Ese accidente es cubierto por la RT. Lo mandan a la clínica. Bueno, nada, y ahí yo empecé a ir cada vez más. Después, cuando hacía prácticas de traumatología, empecé a ir a la clínica, ya siendo médica, y ya me empecé a interiorizar y a meterme en el quirófano, y bueno, déjame a mí operar. Bueno, empecé a operar. Y ahí, al ir bastante ya a la clínica, me empecé a copar más con gente que estaba en el ámbito de medicina laboral, entonces también hice después la carrera de medicina laboral.
Y bueno, y me metí en el mundo así de a poco. Fui al hospital. No quise tener ningún contacto ni entrada por medio de mi papá al hospital, porque yo decía, la conoce todo el mundo por ahí. Había mucha gente trabajando en la clínica ya, en mi hospital, y yo dije, bueno, no, yo quiero entrar por mi cuenta, así que rendí el examen del gobierno de la ciudad y adjudiqué, y bueno, y entré a hospital, lo elegí yo. Y bueno, y ahí de a poquito cada vez me fui interiorizando más, fui yendo cada vez más a la clínica, hasta que, bueno, terminé el hospital, hice 7 años de hospital. Y bueno, me terminó chupando la clínica y me quedé en la clínica y dejé el hospital. Y bueno, quizás algún día volveré, pero no sé. Bien. ¿Y vos cómo ahí encuentro un denominador fuiste común. entrando? Sí, ahora te cuento, pero encuentro un denominador común en esto de nos fue chupando. Acá hay algo que es muy habitual. Es patológico, me parece. No, es de libro de empresas familiares. Claro, sí, ahí hay algo. Pero sí, nos fue absorbiendo totalmente. Yo terminé la secundaria, empecé una carrera que era de sistemas, nada que ver. O sea, no sabía bien qué quería, de hecho, qué quería estudiar. Estaba como siempre en la duda y no encontraba un poco el camino en esa cuestión. Sin embargo, con respecto a la empresa, cuando termino la secundaria, ahí ya voy a la empresa, ingreso. También eran tareas administrativas, pasé por varios lados dentro de la empresa, cobranzas, mismo cadetería, un área que era de gestión de RT, hasta que después empiezo en un área que era de sistemas. Y ese lugar como que me llamó bastante la atención, me acuerdo, porque pude, o empecé a ver el todo, empecé a ver como procesos, porque la gente venía y me pedía a mí cambios. Y en muchos casos, más allá de que eran algo muy concreto, a veces eran como más grandes. Y dije, che, acá hay algo que estaba bueno. Dije, che, es interesante. Digo, porque puedo ver más allá de, no sé, hacer una cobranza o algo muy operativo. En paralelo estaba en la facu, yo ahí empecé a estudiar, cuando empecé a tener más claro recursos humanos, relaciones laborales, y mientras estudiaba estaba en la clínica, iba avanzando en eso. Después en la clínica también estuve en sistemas, pero después estuve como también organizando otros sectores, recursos humanos, metiéndome en diferentes sectores y entendiendo el funcionamiento de la empresa. Creo que todo eso me ayudó a entender la operatoria de la empresa y un poco la filosofía de trabajo. Y lo que iba estudiando también me sirvió para aplicarlo, ¿no? Y también en paralelo siempre hacía cursos, hice un posgrado en IRAM de gestión de calidad en empresas de salud. Siempre me gustó como interiorizarme sobre gestión. ¿Qué cosas son las que mantuvieron de la esencia inicial de esa empresa que empezó ahí en un pequeño consultorio y la empresa que hoy se transformó, ¿no? Y yo creo, a ver... ¿Qué quedó y sí. qué le sumaron? Para empezar, lo que hablamos antes, hay varias cosas que uno mantiene porque tiene que ver con la esencia de la empresa, ¿no? Y lo que la hace exitosa. Y ahí está, yo creo, la inversión permanente, el apostar al país permanentemente, más allá de cualquier gobierno y de signo político. La innovación, no importa en qué momento, porque acá siempre se innovó, obviamente con diferentes herramientas, ¿no? De cada década. La proactividad, esto de estar siempre un paso más adelante, esa visión a futuro. Y yo creo también la personalización de la atención. Sí, eso. Eso iba a decir, como si bien crecimos mucho por exponencialmente, y hay veces que decimos, che, empresa familiar de 1.000 personas es como mucho contraste, pero en el fondo seguimos siendo una empresa familiar, creo por eso, por esto de que hay un vínculo muy directo y muy fácil, ya sea internamente con cualquier empleado. Nosotros siempre decimos, el que quiera puede subir a nuestra oficina, o sea, no hay nadie que crea que nosotros somos imposibles de llegar. En ese sentido, si bien intentamos armar, ¿no? Obviamente un organigrama y que se respeten ciertos cargos,
Todos los empleados saben que pueden hablar con nosotros, está nuestro mail, nuestro teléfono, nuestro interno, y eso un poco lo absorbimos de nuestro padre, porque es lo mismo, o sea, desde el rango más bajo de la clínica al más alto saben que le tocan la puerta y entran a la oficina y le cuentan sus problemas, y eso también se traslada hacia afuera, hacia el cliente, que saben que no te va a atender, viste, un disco, un robot que te va a ir llevando por lugares. Si bien ahora queremos empezar a implementar un poco todo eso, pero lo estamos haciendo, queremos seguir manteniendo esa parte cálida, ¿no? De la llegada al cliente, que sepan todos los clientes nuestros, ya sea los grandes como los más pequeños, que tienen una persona con la que hablar, no es solo la computadora o un mail. De hecho, nosotros estamos yendo a visitar bastante seguido a las ARTs y vamos a nosotros y charlamos y le preguntamos cómo están las cosas, cómo queremos seguir con esa parte de la esencia familiar, por más de que seamos tan grandes ahora. Quizás a veces cuando se hacen las empresas tan grandes empiezan a burocratizar demasiado, ¿viste? Y querer llegar a un nivel es imposible. Bueno, nosotros eso intentamos mantenerlo. Sí, como que la idea nuestra siempre es automatizar lo que no genera valor, pero humanizar lo que sí. Entonces, cada vez tratamos de ser más humanos en eso, en contrario a lo que a veces se plantea. Y en eso también aporto el tema de la flexibilidad que tenemos para diseñar soluciones a medida de las empresas. Nosotros, un poco la cultura nuestra es como que la oferta determina la demanda y no al revés. Muchas veces una empresa dice, yo tengo esta capacidad y la oferta se tiene que ajustar a eso, no tengo más. Acá es al revés. Acá vos querés tal cosa, yo voy a hacer lo imposible para dártelo. Hasta en lo edilicio también. Tenemos esa capacidad, esa dinámica para poder ajustarnos, y eso es un gran desafío porque operativamente es un esfuerzo muy grande. Bueno, de hecho, nuestra frase, nuestro lema para lo que son las derivaciones de accidentados, cuando las ARTs quieren mandar, nosotros somos el principal prestador por ahí, siempre es acá hay cama. Por más que esté llena la internación, no existe. O sea, la bajada de línea, el CAC, vos vas a decir que hay cama, siempre. Y eso también nos hace que las ART duerman tranquilas. O sea, el gerente médico o cualquier ART diga, yo sé que ante cualquier cosa hay cama en Fitzroy. Y lo seguimos sosteniendo pese a todo lo que nos puede costar a veces, ¿no? Bueno, mover esta cama con esta, agregar una cama extra, pero y mantener obviamente siempre la calidad, ¿no? Claro, sin sacrificar la calidad. Claro, exacto. Porque ahí está el tema. Qué importante esto que dice, ¿no? De lo humano, ¿no? Primero en un espacio donde mucha de la gente muchas veces llega ahí accidentado, lastimado, ¿sí? Bueno, con algún tipo de accidente y con toda la penuria de él, de la familia, de toda la angustia que eso genera, y en un sistema de medicina donde, por lo menos mi experiencia es que hay una desconexión cada vez mayor, ¿no? Con el paciente muchas veces. Entonces, qué bueno que ustedes sigan trabajando eso, y más en una situación de crisis, digamos, ¿no? No es que tenés una gripe y, bueno, o sea, generalmente son cosas más complicadas, ¿no? Sí, la verdad que en eso también nosotros trabajamos mucho, en todo lo que es la atención al paciente, porque la principal diferencia nuestra con un prestador de medicina tradicional, de medicina asistencial, es que el paciente no nos elige la RT o la empresa, que es el empleador. Y es la principal diferencia, porque vos tenés que estar luchando contra una persona que no eligió venir a Fitzroy. Vos, si que te pasa algo y querés ir a Los Arcos, vas a Los Arcos, y elegiste ir a Los Arcos y te querés internar en Los Arcos. Acá no, acá hay gente que por ahí viene de lugares recontra lejos, o de niveles culturales muy distintos, pero bueno, su jefe, su empresa lo mandó acá y la RT lo mandó acá. Entonces, para nosotros eso es un desafío muy grande, y justamente trabajamos mucho ahí, en eso, en después poder lograr de que esa persona que se vaya nos vuelva a elegir, por ahí como medicina privada el día de mañana, que también ahora estamos haciéndolo. Entonces, trabajamos mucho en la parte esa, en la parte de calidad, entrevistamos constantemente a los pacientes, hacemos circuitos con gente de calidad que les consulta a ver cómo están, cómo está la parte qué bueno. del día a día, ¿no? ¿Y cuáles son las transformaciones más importantes? Me imagino de 800, de
no sé, de 10, 20, 30, hace 50 años, a hoy, ¿cuáles son las principales, no sé si de 50 años para acá, pero de los últimos años, ¿no? Desde que están ustedes coliderando la empresa. ¿Cuáles son las transformaciones más importantes? Imagino que en lo edilicio han tenido que crecer, solamente para poner a 900 personas ya tenés que crecer, ¿no? Desde lo informático algo ya comentaron. ¿Qué otras cosas son las que han llevado adelante los procesos de transformación más importantes? A nivel de edilicio, sin dudas, aumentamos los metros cuadrados exponencialmente. Hay 2 sucursales, tenemos unidades de salud móvil que van a las empresas, o sea, no solo atendemos en nuestras sucursales, sino en la empresa, bajo diferentes modalidades, también virtualmente. Eso se fue expandiendo. ¿Siguen estando en Acevedo? ¿O? Sí, la sede central está en Acevedo. Ahí es donde ya creció. Sale a 3 calles, sale a las 3 calles. Eso, nos falta solo salir a una. Sí. Pero ya salimos a las 3 calles, sí. Hay como 120 camas o 130 camas. Estamos construyendo más camas de internación, de hecho, una guardia nueva, todo lo que es diagnóstico por imágenes, en eso se avanzó mucho, tomógrafos, equipamiento médico, todo lo que es el data center nuevo, que lo inauguramos hace 3 meses aproximadamente. En todo lo que es equipamiento y infraestructura, un montón, inversión permanente. Pero también apostamos mucho a cuestiones que a veces no son tan tangibles y que realmente hacen la diferencia en cuanto a lo que es la comunicación entre sectores, el desarrollo de las competencias, del liderazgo, el tipo de gestión, ir a una gestión más por resultados, poniendo objetivos, aunque mejor no pudimos todavía tener un modelo institucional por objetivos, pero estamos yendo a eso. La medición, la cultura de la medición, ¿no? Que también cuesta porque es una cultura muy operativa. Y que además es alguna de las cosas que cuando él empezó ni se hablaba de medición, de indicadores, por eso son estas cosas que hoy uno no puede pensar una empresa sin esto. No, y aparte tiene, justo nuestra medicina, la de medicina laboral, tiene muchísima carga administrativa, pero muchísima. Nosotros tenemos un edificio entero sobre Acevedo de 4 pisos que son únicamente oficinas. Y eso quizás en otro tipo de medicina no pasa. Lo que pasa es que la principal diferencia es que en la medicina de laboral, con ARTs, hay mucho seguimiento de los pacientes porque el tiempo vale oro, que es la principal diferencia. Nosotros la ART o la empresa quiere que el paciente vuelva a trabajar cuanto antes. Porque cada día que pasa es un día perdido económicamente y porque hay que reemplazarlo, claro. Operativamente también. Exacto. Tenés un agujero en tu plantilla. Entonces tenemos mucha parte administrativa y por eso queremos apuntar hacia tableros de comando, con objetivos. Hay un sector que gestiona justamente los pacientes según cada RT y tiene semáforos con colores, entonces le va saltando alertas cuando se está llegando el tiempo que supuestamente ya tendríamos que haber dado el alta. Trabajamos mucho con eso y también invertimos muchísimo, por ahí a diferencia de otros lugares, en todo lo que es tecnología y en aparatología. O sea, siempre que sale algún aparato nuevo lo tenemos 2 resonadores, 2 tomógrafos, ahora vamos a comprar otro resonador más. Ecógrafos, tenemos ahora el último Arcon-C que salió ahora hace poquito, un Arcon-C que es para quirófano, saca radiografías dinámicas, de forma dinámica. Mientras vas operando, saca radiografías, entonces el traumatólogo tiene que pasar una clavija, por ejemplo, entonces va mirando en vivo el hueso y a ver por dónde va pasando la clavija. Y tenemos todas las mesas de anestesia, también son siempre nuevas, o sea, las vamos renovando. Tenemos un departamento justamente de toda esa parte de tecnología y de aparatología que está muy encima de los cambios. Sí, la automatización es un enfoque y también el tema de la autonomía. Estamos como que este año tratando de generar autonomía, autogestión en los equipos, ¿no? Porque si no es muy difícil que la gente, como parte de la cultura, era, vamos a preguntarle al director. O en este caso era Mario, o a Iván, o a Vanessa, no importa. Estamos desarrollando que puedan entre ellos también tomar decisiones. Es que con 900 personas, si no haces eso, es imposible. ¿Les parece que vayamos a ver algunas imágenes de la clínica que tenemos? Cuando quieras.
recepción, buen parte de la internación. Estas son las Ahí recepciones. eso es todo el centro de rehabilitación, que tiene 2 pisos. Tenemos tanto en Acevedo como en Munro, centro de rehabilitación, que es excelente. La verdad que vienen de todos lados, a veces exclusivamente a hacer la rehabilitación. Por ahí son pacientes atendidos en el interior del país, pero tienen mala rehabilitación, entonces no vuelven a trabajar. Así que... Bien. Bueno, veo que han crecido un montón, porque yo la última vez que fui, que hace no sé cuántos años, sé que no voy por allá. Y un par de años, no sé. No, un par no, Un par, mucho ¿vale? más que ¿Una años. década? 10 No, años, ¿sí? y sí, ¿Una me década? parece. Van, no la vas a reconocer. Y no digas. estaba Arnau, Fer. Ah, bueno, la ¿Cuánto jefa de hace? recursos Sí, hace un humanos. montón. Hace un montón. Sí, sí, 8 sí, años, creció. en fin, mínimo. Crecimos nosotros también, ya estamos Crecieron. grandes. Todos, sí, también. Bien, ¿y qué cosas les faltaría cambiar? ¿No? ¿Qué cosas, ¿no? Y hoy ya pensando en revisando las cosas que ustedes quieren cambiar. ¿Se entiende? O sea, si fueras tu hija, ¿no? ¿Qué cosa te diría, che, papá, escúchame, esto ya es obsoleto, ¿no? ¿Entiendes? ¿Qué cosas hoy están pensando hacia el futuro que dicen, bueno, tenemos que ir para este lado, tenemos, qué sé yo, no sé, operaciones con inteligencia artificial, no sé, Bueno, con sí, robots, algo por no ahí. sé, ¿no? ¿Qué cosas desde la gestión hasta lo técnico? ¿Y qué cosas les parece? Esa se la dejo después, la de los hijos. Dale, vamos por ahí. No, yo creo que cambiar, o sea, estamos permanentemente cambiando. Lo que Para adelante, lo que más ¿cuáles cuesta, son las cosas que les parece sí, que tendrían que o ir? sea, la trabajando? cuestión cultural es siempre algo que cuesta, esto de la autonomía, como decía antes, ¿no? La autogestión, tomar decisiones con esa libertad hasta de poder equivocarse. Eso me parece que es algo que queremos cambiar. Bueno, ok, el que se equivoca es porque hace. Me parece que eso a veces nos cuesta, ¿no? Es decir, che, trabajar con a lo mejor con un dicho que nosotros decimos, no buscar culpables sino responsables. Parece que eso también habla de ese cambio cultural que a veces nos puede costar. Es decir, bueno, ¿quién es el responsable de esto? Sin entrar en una cuestión personal y trabajar desde ese lugar. Nos puede costar el tema de, bueno, lo que hablaba recién, los desvíos, las oportunidades de mejora, no verlo como algo dramático. Bueno, es una oportunidad de mejora, no es nada personal contra nadie, sino que detectamos esto y vamos a cambiarlo entre todos. Y vamos a empezar a tomar decisiones. Sí, yo ahí en lo que es la comunicación, yo también mejoraría bastante, pero creo que le pasa a todos. Cada vez que hablamos con empresas, empezás a detectar que por ahí hay problemas que cuando empezás a analizar por qué se generó, porque hubo un problema en la comunicación, como que todavía cuesta mucho la comunicación y el hacerse cargo. Esto que decía él, viste cuando a veces mandás un mail y lo mandan como al sector. Con copia a todos. O copia a todos. Escucha, le digo, ¿quién te va a contestar si se lo mandas a todos? O sea, hacete cargo, tomá el caso, decir, bueno, yo quiero hablar con esa persona, quiero ver qué es lo que pasó, para poder resolverlo, porque si no es como que todos hicimos todo, y no, a veces no hicimos todos todo. Hay un error, hay alguien que se equivocó en algo, que no lo vamos a matar. Pero es preferible, trabajemos sobre esa error para que no vuelva a pasar. Claro. Porque si no también viene mucho el tema del amiguismo, entonces todo eso es como que genera muchos problemas en la comunicación. Y después lo otro para mí, que hacia donde tenemos que ir, es optimizar el tiempo. Hay mucha gente que tiene por ahí cultura de antes, tenemos mucha gente que trabaja hace más de 20 años, 25, 30, y obviamente vienen de otra cultura. Y entonces queremos trabajar junto con lo que es sistemas, con la inteligencia artificial, que nos ayuden a optimizar mucho el recurso para que el tiempo que están sea valioso y sirva. Y después yo poder decirle, che, escuchá, si llegaste a tus objetivos, andate antes. Yo creo que hacia ahí tenemos que apuntar. Sí, eso, y también el tema de saber pedir, ¿no? Saber pedir es qué necesito. No entrar en el reclamo, saber cómo pedirlo de manera sintética, resumida, haciéndose cargo, como decía Vanessa, para que también el otro, y ahí creo que tiene que ver todo eso con la comunicación, lo entienda y puedan resolver. Perdemos mucho tiempo a veces en reuniones que si no están bien administradas no llevan a nada, o a veces llevan, porque la verdad que han mejorado mucho las reuniones con respecto a lo que eran antes, se definen más cosas, pero a veces tardamos por demás.
Entonces necesitamos resumir más, optimizar, administrar mejor el tiempo, que tenga herramientas para que se administre el tiempo y y también la parte estratégica. Poder lograr que los mandos medios, que los líderes salgan de la operación, que sean estratégicos, eso también es fundamental. Que puedan sacar la cabeza debajo del agua y respirar y ver a ver qué está pasando. Bien, nos quedan unos 5 minutitos y me gustaría que aprovechen, ¿no?, en función de esta experiencia tan linda, tan productiva que tienen, para decirle muy brevemente a los oyentes qué les recomendarían para hacer esta transición de padres a hijos. ¿Qué le recomendarían a los hijos? Hablen a los hijos y a los padres también. ¿Sí? A los padres, ¿qué le dirían y qué le dirían a los hijos? Qué difícil. No, yo creo que ante todo ser empático. O sea, ponerse un poco en el lugar. ¿Quién se lo decís? ¿Al papá o a los hijos? ¿Sabes que a los lados se lo digo? A los dos, muy bien. Sí, se lo digo a los dos. Porque yo desde mi lado de hija tengo que ponerme en el lugar de mi padre, de saber que él empezó solo, empezó con otra época, con otras tradiciones. Y tengo que entenderlo también, que para él es muy difícil el cambio. Hay veces que nosotros nos enojamos, pero después decimos, ay no, pero pobre, no me voy a enojar, porque tiene razón en algunas cosas. Y bueno, y él desde el lado de padre hacia hijos, digo lo mismo, bueno, tener paciencia, respetar los tiempos, entender que hay cambios que nos atraviesan y que hay que aceptarlos, si queremos que la relación fluya, ¿no?, entre padre e hijo. A mí me pasa cotidianamente con mis hijos. Bueno, hay cosas que las tengo que tolerar dentro de lo que está bien, hay otras que no. Bueno, poner en una escala, decir, bueno, qué está bien, qué no, y a partir de ahí empezamos a dialogar y a trabajar y a negociar, ¿no? Pero siempre que eso, me parece que empatía y respeto, con eso, ¿no? ¿Qué opinas? No, totalmente. Agrego a eso un poco de la experiencia mía personal. A lo mejor me acuerdo que al principio quería romper con todo, ¿no? Era cambiar el mundo. Claro, cambiar. Si a los 25 no querés cambiar el mundo, sí, ¿cuándo lo vas a cambiar? Que no existe cambiar el mundo para mí. Yo estudié sociología, mirá si quería cambiar el mundo. Pasa que yo no soy sociólogo, pero me di cuenta a los palazos que no existe cambiar el mundo, porque lo que pasa en una empresa familiar es una continuidad, es un proceso en donde se va continuando una serie de cosas y si va bien, porque hay muchas empresas que van mal, dicen que hay grandes chances que la segunda generación no termine lo que empezó la primera y ni hablar de la tercera, pero si va bien, creo que es tomar lo bueno de la generación anterior y potenciarlo. Y lo que no estuvo tan bueno, modificarlo. Aprenderlo. Bueno, es lo mismo de los padres a hijos, o sea, uno intenta hacer una mejor versión de cada uno. Y acá es lo mismo. Para mí es eso. De hecho, esto es un hijo más, digamos. Sí, ¿no? como un proceso similar a lo que es un hijo, un padre, es esto de ir superándose, ¿no?, con el tiempo. Para que haya una superación, coincido con Vane, tiene que haber una escucha, se tienen que escuchar a ambos, tiene que haber paciencia, tolerancia, respeto y eso que decía antes, no comerse el mundo, ni de un lado ni del otro. Y menos de los hijos, porque los hijos creo que también vienen a aprender. ¿Vienen a aprender de quién? Del que está arriba, que es el sabio, el que tiene un montón de experiencia. Ahora, no por eso la persona que tiene toda la experiencia tiene la verdad absoluta. Y también tiene que escuchar al que viene con nuevas ideas. Sí, por eso que yo les decía recién en el corte, que estamos ante un momento de la civilización donde el consejo de ancianos no funciona siempre. ¿Sí? Antes, en el consejo de ancianos, en los indígenas, en las civilizaciones antiguas, era el que sabía y el que había experimentado todo lo que estaba por venir. Porque el sol iba a salir para tal fecha, la lluvia iban a venir cuando la nube se pusiera de tal manera, ¿sí? Hoy no sabemos, los más grandes, hay muchas cosas que no sabemos ni que existen, y muchas veces los jóvenes sí. Entonces estamos en una etapa donde hay mucho para aprender de las dos partes, ¿no? Esto que vos decías de cuando vos le apareciste a tu viejo con el sistema, te pareció, bueno, en su radar, en sus modelos no existía eso. Claro. ¿No? Era algo que no podía predecir la lluvia,
porque nunca había visto eso, no aparecía eso, no aparecía la inteligencia artificial. Entonces, no está en su concepción. Y hoy nos pasa muchísimo. Yo veo con la gente joven que trabajo que te dicen cosas que, ay, haces esto y ya. Y no hay manera de que yo pueda dar cuenta de eso. Así que estamos en un desafío muy lindo. Bueno, se nos fue el programa, les agradezco muchísimo. Me encantó tenerlos acá a los dos, tenerla a Vanessa, que nunca la habíamos tenido. Y bueno, vos ya sos un viejo conocido acá. Ya sos socio vitalicio. Sí, socio vitalicio. Bueno, les agradezco y están siempre invitados. Nos vemos la semana que viene, 18 horas, en el Nuevo Liderazgo. Hasta la próxima.